Continuando con su programa Referencias y a propósito del inicio del periodo escolar 2014-2015, que de acuerdo pues, a los datos aportados por el Ministerio de Educación, más de 6 millones de escolares se van a incorporar a este nuevo, digamos, periodo del proceso de enseñanza-aprendizaje en nuestro país, y para conversar, ¿no?, sobre lo que ha sido la política del gobierno en materia educativa, cuáles son las perspectivas del proceso educativo en nuestro país, cómo ha sido su evolución, cuál fue el resultado de una importante jornada de discusión y de debate que se dio en todo el país en razón de abordar el tema de la calidad educativa. Vamos a conversar en este segmento con el viceministro de Educación, el compañero, el camarada, el amigo, ¿no?, Rodulfo Pérez, a quien los tenemos vía Skype, y vamos entonces a hacer un contacto. Saludos, viceministro, un gran saludo a usted, y por supuesto vamos a conversar en este programa Referencias sobre, bueno, cómo vislumbra usted el inicio del periodo escolar 2014-2015. Adelante. Y bueno, buenas noches, compañeros que están allá en Lara. Julio, un gran abrazo. Y bueno, a todos los usuarios y usuarias del canal, ¿no?, a todo el pueblo del estado Lara. Nosotros estamos, bueno, este año escolar 2014-2015 es el año escolar donde vamos a empezar a aplicar las medidas que son una derivación de la consulta por la calidad de la educación que se desarrolló en nuestro país desde el mes de febrero de este año hasta el recientemente finalizado mes de julio de este año. Tenemos como resultado la participación de más de 6 millones de personas que participaron por 4 vías de consulta, una vía que implicaba una gran novedad, como es la participación desde todos los salones de clase, por todos los maestros y maestras, profesores y profesoras, junto con sus estudiantes. Una segunda vía de participación fue la consulta concentrada, que implicaba la participación de grupos específicos, como es el caso, por ejemplo, de organizaciones gremiales, organizaciones empresariales, grupos sociales, como es el caso de periodistas, los propietarios de liceos, de instituciones educativas privadas, que el caso de grupos, por ejemplo, como pescadores, afrodescendientes, mujeres en condición de privación de libertad, todo un conjunto de grupos, y una cuarta vía de participación, una tercera vía de participación fue la participación por la vía de la investigación, que desarrollaron más de 66 investigadores de la educación y la pedagogía de diversos tintes político e ideológico, así como una consulta que se desarrolló con buzones en diversos sitios donde hubo concentraciones de gente, de pueblo, ¿no? Podríamos decir allí, viceministro, podríamos decir que en esa jornada de consulta que se dio en todo el país, contó con la participación de todo el país en general, ¿no? No fue exclusivamente para una militancia en particular, sino que podemos decir que esta jornada de consulta pues recogió la mayor amplitud de todas las opiniones, y en razón de esto pues los resultados que estamos obteniendo, indudablemente pues una importante valoración de los logros en materia educativa y sobre todo la posibilidad de planificar en función de los próximos años, ¿no? Así es, primero que nada es la continuación de una política del gobierno bolivariano de generar consulta en el ámbito educativo. Ya en el año 2000 hubo la constituyente educativa. Durante el año 2002 se hizo la consulta por las líneas curriculares. Durante el año 2003 hasta el 2006 se hicieron congresos pedagógicos con motivo de la aprobación de la Ley Orgánica de Educación. En el año 2009 hubo una gran consulta y una gran participación de toda la sociedad venezolana
para la aprobación de la Ley Orgánica de Educación y ahora este año esta consulta, ¿no? Donde participaron todos los sectores de la sociedad venezolana, desde los sectores más humildes, el pueblo humilde trabajador, ¿no?, hasta los representantes en materia educativa de la oposición venezolana, ¿no? Pudimos dar un aporte al país en cuanto a que es posible que nos sentemos a discutir del futuro de nuestro país, y además demostramos que en el momento en el cual se debate sin tergiversación, sin mentiras, con la intención de encontrar puntos que nos permitan construir una política pública en materia educativa, conseguimos extraordinarios e increíbles aspectos de coincidencia que nos permiten ahora poder decirle al país que tenemos, bueno, todo el conjunto de elementos que constituyen las conclusiones de la consulta. ¿Cómo se vislumbra, viceministro, el inicio de este periodo escolar con esta particularidad, ¿no?, con este agregado de esta importante jornada de discusión y de debate? ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Cómo realmente el gobierno viene asumiendo justas reivindicaciones de los trabajadores en general? ¿Cómo ve usted, pues, ¿no?, que se perfila, digamos, esta situación en razón de los próximos años para el modelo educativo venezolano, en donde indudablemente pues hay que seguir profundizando la discusión y el debate para que se convierta en un instrumento liberador y de grandes transformaciones por venir, ¿no? Bueno, en primer lugar, nosotros creemos que lo que viene en el futuro tiene que ver con lo que ha pasado en estos 15 años. Los resultados de la consulta lo que nos indican es que, en primer lugar, el pueblo venezolano está extraordinariamente satisfecho con lo que hemos conseguido en materia de educación. En primer lugar, erradicar el analfabetismo, ¿no?, como primer logro. En segundo lugar, conseguir que sea constituido con rango constitucional y de ley la educación como un derecho de toda la ciudadanía, mientras que en otros países del mundo los pueblos, los humildes, los trabajadores están peleando en la calle por tener posibilidades para que sus hijos asistan a centros educativos y puedan educarse en escuelas que son públicas, mientras que la educación pública está en un franco retroceso. En Venezuela hemos conseguido que la educación sea un derecho de toda la ciudadanía. En segundo lugar, hemos construido un sistema educativo público oficial que es de los porcentualmente los más grandes, extendidos territorialmente y con mayor cantidad de población que atienden en el mundo y en América Latina. Tenemos una matrícula de estudiantes, que es la quinta matrícula de estudiantes, que para el próximo 15 de septiembre, día en que inicia el año escolar 2014-2015, llega a 6.156.000 estudiantes en todas las entidades federales, en todos los municipios, ¿no? De tal manera que tenemos un sistema educativo incluyente, extendido y profundo en la geografía y la población venezolana. Un sistema educativo que además es la consecuencia de haber aumentado la inversión en materia social de 200 millones de bolívares que 200.000 millones de bolívares que se invertían antes de 1999 en materia social. Pasamos y dimos un salto a 660.000 millones de bolívares que se manifiestan en nueva infraestructura, se manifiesta en recursos para el aprendizaje únicos en el mundo, como es el caso de la colección bicentenaria, que es un tesoro que tenemos los venezolanos y las venezolanas, las canaimitas completamente gratis para los estudiantes de todos los niveles y modalidades, desde el primer grado hasta el último grado de educación universitaria, y el conjunto de laboratorios y dotación que existen en Venezuela, ¿no? Indudablemente que son... Otro elemento importante que... Son bastantes logros, ministro, ¿no?, viceministro, ¿no?, en tan pocos años. Un elemento importante que surge, fíjate, Julio, que surge de la consulta por la calidad de la educación, es que se debe mantener la situación en la cual el sistema educativo venezolano era un espacio de conflicto permanente, de desequilibrio político y social permanente, que hacía que los maestros y los trabajadores de la educación y las trabajadoras de la educación, junto
con los estudiantes, tuvieran que estar en la calle permanentemente para pelear por sus derechos, para que se rescataran sus derechos y para que además se reconocieran las condiciones laborales y los necesarios ajustes de sueldo de 7 contrataciones colectivas que en la historia del magisterio venezolano, el gobierno venezolano ha firmado con el magisterio venezolano. 5 contrataciones colectivas se han firmado con el gobierno bolivariano. Bueno, esos elementos que acabo de describir fueron identificados por nuestro pueblo con una gran sabiduría como necesarios para que se mantengan y que se profundicen dentro de los logros de nuestro... Muchísimas gracias, viceministro, gracias por esta intervención, gracias a todos ustedes por habernos permitido entrar a sus hogares. La próxima semana estaremos con un nuevo espacio, con más discusión, con más debate, con más orientación, con más información, de modo que nos vemos entonces la próxima semana.